Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, profesor Jesús, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien la noche de hoy. Retomamos esta dinámica de videoconferencias, como lo decía el profesor Jesús anteriormente. Estábamos la semana pasada en la semana del tecnólogo. Cuéntenme ahí por el chat si tuvieron la oportunidad de asistir a alguna o varias de las conferencias de este evento. ¿Aló, me escuchan correctamente? Otra vez está molestando el audio. Ok, bueno, entonces ahora sí, bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Me están diciendo que estaba distorsionado el audio. En este momento cuéntenme si mejoró en algo la señal. Ok, voy a hacer otro intento. Ok, buenas noches. Coméntenme aquí cómo se escucha el audio. Si está mejor, más o menos igual. Bueno, vamos a tratar de continuar y vamos a ver si vamos mejorando. Bueno, entonces les estaba comentando que la semana pasada estábamos en el evento de la Semana del Tecnólogo, ¿cierto? Razón por la cual no tuvimos encuentro sincrónico con ustedes. Sin embargo, la semana pasada yo les dejé una clase, yo les dejé grabada la clase respecto al tema que estábamos tratando la semana pasada. Cuenten por si pudieron ver el video que les dejé la semana pasada referente a materia y estados de la materia. Si lo pudieron ver o no lo pudieron ver. Ok, bueno, y me están diciendo que no se puede, que no lo pudieron ver, que no se escuchaba bien, que el audio estaba muy bajo. Ok, cuando esas cosas pasen, por favor, pues me pueden escribir a mí o al profe Jesús un correíto y con eso pues nosotros tomamos las acciones correctas o las acciones correctivas para mejorar la calidad del video. Entonces ya yo sabiendo eso, pues ya me pongo a la tarea de revisar qué pasa con el video y mirar a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Bueno, me están diciendo que se escucha, otra vez se está escuchando entrecortado este video, perdón, esta grabación, confírmenme si ya mejoró o si sigue igual. Profe, es como por momentos, te escuchamos bien en algunos momentos y en otros acelera como para compensar. Vale, bueno, voy a probar aquí con los datos a ver cómo me va y seguimos para dar inicio, ¿vale? Esos eran solamente como los anuncios parroquiales del día de hoy. Entonces, bueno, les recuerdo mantener la cámara y el micrófono apagados. Si ustedes desean participar, lo pueden hacer por el chat, que lo van a activar ahí en la flechita que ven en la imagen, ¿ok? Ahí nos vamos a comunicar para los foros, las participaciones, las dudas que ustedes tengan. Por favor, me las dejan ahí en el chat. El profe Jesús y yo vamos a estar pendientes de ese chat. Bueno, vamos a ver cómo vamos en este curso, qué hemos visto y en qué punto del curso estamos. Ya estamos con la clase de hoy en el 40% del curso. Hoy tenemos la cuarta
Profe, clase de no te 10 escuchamos que bien. tiene No, no. este curso ya con el profesor Jesús vieron en la clase número 1 y la clase número 2 los temas referentes Profe Lina, a la célula. Conmigo les dejé el video de materia y energía que algunos me dicen. chicos, sé que no estamos escuchando bien en este momento a la profe Lina. Quisiera saber si a mí también me escuchan entrecortado o me escuchan un poco mejor. Sí, profe, a usted sí se le escucha bien. Ok, bien. Sí, profe, a Entonces, usted se le escucha perfecto. listo. Profe Lina, no sé si te parece entonces que vayamos como progresando con las diapositivas. Tú las vas pasando y yo voy avanzando mientras tú mejoras el problema de audio. Listo, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Entonces retomo la diapositiva que la profesora Lina nos estaba mostrando y nos está indicando varias cosas con respecto a cómo vamos en nuestro curso. Entonces, en este momento estamos en la cuarta semana del curso. De hecho, estamos finalizando la tercera semana hoy y mañana comienza la cuarta semana. Eso en tiempo. Recuerden que son 4 de 10 semanas que dura nuestro curso en total. ¿Qué hemos cubierto? ¿En dónde vamos? La primera parte del curso ya la cubrimos, que fueron la unidad número 1, célula, con una videoconferencia que tuvimos hace 2 semanas, y la unidad 7 con materia y energía, que es el video que la profesora Lina nos estaba comentando hace un rato, y es el que ella publicó la semana pasada. Ya ella va a revisar el problema del audio. Sí sé que se escuchaba muy bajito, pero digamos, si ustedes se ponen audífonos y le suben al máximo al volumen de su dispositivo, puede hacer que lo logren escuchar. Y hoy la profe nos va a presentar la unidad número 8 de soluciones y solubilidad. Volviendo a las dos unidades que ya vimos, nuestro trabajo, la actividad número 1 de ósmosis, esencialmente está enfocada hacia esas dos unidades, más, como se pudieron dar cuenta, hacia la unidad número 1 por el proceso de ósmosis. Y mañana se abre un parcial que tiene que ver específicamente con esas dos unidades. Aquí, como nos está mostrando en este momento la profe, entonces, la actividad número 1, que es ósmosis en las membranas biológicas, que vale un 15%, estuvo abierta 2 semanas, desde el 6 de octubre hasta hoy, 19 de octubre, y es muy importante, así como recomendación general por los comentarios que ya hemos recibido, que ustedes tengan en cuenta que esa apertura de 2 semanas no es gratuita. Nosotros entendemos. Listo. Para quienes tienen problema con las diapositivas, la idea es que sí tienen que recargar, porque en ese caso se debe a problemas de conexión de ustedes generalmente. Yo estoy viendo aquí en mi computador y estoy recibiendo el retorno en mi celular y yo veo las diapositivas. Entonces, les decía, es importante las 2 semanas para realizar el informe y el laboratorio, porque ustedes tienen que conseguir materiales, tienen que ponerse de acuerdo en el grupo para saber cuándo lo van a hacer, el experimento tiene que durar el tiempo que nosotros les decimos, tienen que tomar las observaciones y luego tienen que hacer el reporte. Entonces, este fin de semana pasó que algunas personas me escribieron en mi caso, y me imagino que a la profesora Lina le pasó, que pues se vieron alcanzados o alcanzadas por el tiempo. Entonces,
Por favor, para las otras dos actividades, no dejen que eso les pase. No les estamos diciendo que hagan el experimento apenas se abre la actividad, pero sí que bajen la guía, que alisten los materiales para que puedan hacerlo con suficiente tiempo. Como les decía, lo otro es el parcial 1, abre mañana, es un examen personal, individual. Ustedes se tienen que sentar frente al computador durante máximo 80 minutos, 1 hora y 20 minutos, y contestar 20 preguntas sobre las unidades 1 y 7, preguntas de selección múltiple, de falso verdadero, de correlacionar. La idea es que cuando ustedes se sienten a hacer el examen ya hayan revisado la teoría, hayan visto las videoconferencias y estén preparados para hacerlo. Profelina, no sé si quieras intentar en este momento activar tu audio a ver si ya te podemos escuchar mejor. Ok, profe, muchas gracias. Acá ya lo tengo activo. Coméntenme, por favor, si está mejor el tema de la conexión, ¿cómo me escuchan? Bueno, mientras nos... Recortado. Sigue escuchándose entrecortado, creo, profe. Sí. Sigue igual, nos dicen, sí. Entonces, bueno, prosigamos. Profe, tranquila, yo sigo si quieres con la presentación y vamos avanzando. Entonces, mientras seguimos con la presentación, hay una pregunta que vi acá que era interesante y es, ¿el parcial tiene tiempo límite, profe? Entonces, sí, el parcial apenas se abre, dura máximo 1 hora y 20 minutos abierto. Ahí están los 80 minutos que les decía. ¿Y hasta cuándo pueden presentarlo? Como dice este cuadrito, máximo hasta el lunes 26 de octubre, es decir, hasta en una semana máximo. Entonces, la recomendación es, como les decimos, como es un parcial, es que ustedes se sienten, primero, que esté la atención enfocada en su parcial, pueden tener los apuntes, las notas que han tomado, eso obviamente no es un lío, pero sí que nadie les vaya a llegar a distraer, que sea en un momento donde ustedes sepan que tienen buena conexión a internet, es decir, porque van a estar enfocados ahí todo el tiempo. Y luego ya vienen, ya para no hacer más largo esto, ya vienen las otras actividades. Entonces la actividad 2 que abre ya el próximo martes, pero pues de ella ya hablaremos en su momento. Aquí solamente es el recordatorio de que viene otra actividad, otro parcial, el taller Saber TIT, otra actividad y otro parcial. Las actividades siempre son de la tónica de la que ya vieron en la primera, experimentos y ustedes luego tienen que hacer el reporte. Y los parciales son exámenes. Profelina, si gustas, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ay, perdón. Bueno, yo tengo aquí el micrófono abierto. Bueno, coméntenme si mejoró en algo el audio, por favor, para ya dar inicio como tal al tema que nos compete esta noche. Ya lo vemos. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, dice que te escuchan entrecortado, muy mal. Bueno, ok, voy a hacer un último intento por una cuestión logística, a ver si por el celular más bien puedo compartir la presentación. Y bueno, vamos viendo. Entonces, continuamos con la presentación, profe. Sí, por favor, profe. Y ya ahorita volvemos a intentar para Vale, seguir. Perfecto. Ay, Dios, perfecto. Listo. Entonces, aquí la profelina nos trae un recordatorio de la clasificación de la materia. Recuerden que materia es todo lo que tiene masa y ocupa volumen, es decir, es lo que nos rodea en el universo. Nosotros somos materia, los alimentos que consumimos son materia, los medicamentos son materia, pero esa materia está clasificada de distintas maneras. Pueden ser sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras estarían conformadas por un solo tipo
de unidades fundamentales. Entonces están los elementos químicos, que son los que aparecen en la tabla periódica. Esos elementos químicos, por ejemplo, importantes para la vida, están el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Hay otros en menor proporción como el azufre, el fósforo, están los metales y demás. Pero esos elementos que están formados por átomos se unen para formar unas estructuras más complejas que son los compuestos. La profe Lina también nos compartió un video específico de compuestos químicos. Los compuestos son uniones de átomos para formar estructuras un poco más complejas. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno son elementos, pero ellos se unen para formar un compuesto que nosotros usamos muchísimo, que es el agua, H2O. ¿Y ahora qué ocurre? Esas sustancias puras, ya sean elementos o compuestos, se unen en procesos físicos, en recipientes, para formar mezclas. Es decir, las mezclas, y eso es importante que lo sepan, no son uniones químicas, es decir, ahí no hay reacciones, solamente hay unión física. Pero esa unión física se puede dar de dos maneras distintas. Puede ser que cuando ustedes unan los dos componentes, se vean como si fueran uno solo. O puede ocurrir que cuando unan esos dos componentes en el mismo recipiente, ustedes sigan viendo la división de fases. En el primer caso, cuando vemos que no se distinguen y que ahora se ven como uno solo, estaríamos hablando de una mezcla homogénea o solución. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un vaso de agua, le agrego una cucharada de sal y luego revuelvo, la sal se disuelve o diluye en el agua y entonces yo veo esa mezcla como si fuera agua. En cambio, cuando yo tengo agua y arena, el agua se enturbia un poco, pero si yo la dejo reposar después de haber revuelto mucho, igual la arena va a ir al fondo del recipiente y se va a separar del agua. O de manera similar ocurre cuando mezclo agua y aceite. Dejo reposar, el aceite se queda en la parte superior, dañando de alguna manera la apariencia del agua, y el agua en la parte inferior. En ese caso estaríamos en mezclas heterogéneas. Hoy vamos a hablar de lo que la profe Lina aquí tiene coloreado con azul, las mezclas homogéneas, que también son llamadas soluciones. Listo, profe Lina, si quieres la siguiente diapositiva. Ok, bueno, profe, muchas gracias. Déjame intentar y me cuento cómo nos va con el audio, ¿te parece? O si no, bueno. Perfecto, sí señora, muy bien. Sí. Bueno, gracias. Entonces, bueno, ya repasaron un poquito con el profe unos temas que habíamos visto que les había quedado en el video referente a los estados de la materia, ¿sí? En cómo vemos nosotros, en qué clasificamos nosotros la materia que conocemos. Bueno, entonces vamos a hablar de qué es una solución o una disolución, pero hasta el momento comenten si el audio mejoró, si me están escuchando menos entrecortado o si seguimos igual. Bueno, ahí me van comentando por el chat, yo estoy... No, profe, sigue igual. No. Sí, hoy parece que está molestando bastante el internet. Profe Jesús, no sé si quieras seguir tú como para... Sí, señora, sigamos. Sí, Bueno, no te preocupes, por favor. Listo. Gracias. Ok, entonces, ¿qué es una solución o disolución? Ya lo había mencionado anteriormente y aquí lo que traemos es en unos gráficos muy bonitos como visualicemos qué es. Una solución es una mezcla homogénea, ya les había dicho, entonces va a tener la apariencia de uno solo de sus componentes. Y entonces, esos componentes los vamos a clasificar dentro de dos grupos. El soluto y el que se llama solvente o disolvente. Ya en la unidad de célula, cuando vimos los procesos que ocurrían en la membrana celular, hablamos un poco de estos componentes. Entonces,
El soluto es el que está en menor proporción. Es la sustancia que de alguna manera está disuelta, queda envuelta en las moléculas de la otra sustancia que se llama el solvente o disolvente. Está en mayor proporción. El solvente universal es el agua. Entonces nosotros para muchas cosas usamos el agua. Entonces piensen en todo lo que ustedes hacen con el agua en su cotidianidad. Entonces preparan los alimentos con el agua, lavan su ropa con el agua, se bañan con el agua, si van a tinturar su cabello, obviamente intervienen sustancias químicas, pero luego necesitan hacer un lavado con el agua. Los medicamentos tienen agua y bueno, no me extiendo en decirles porque ustedes como personas, no, ni siquiera como tecnólogos en regencia de farmacia, saben de la importancia del agua. Entonces, ese es el solvente universal, pero no es el único. Aquí tenemos un ejemplo súper claro y clave de lo que es armar una solución. Tenemos en la parte de arriba etanol, también conocido como alcohol etílico, o ese alcohol, digamos que normalmente le llamamos así, el que si se prepara como antiséptico sirve para las heridas y si se prepara como bebida alcohólica sirve para embriagarse y también se puede agregar al combustible como carburante. Entonces tenemos una botella del fabricante Sintorgan de etanol absoluto, es decir, etanol al 96, 98% puede ser casi puro, es decir, eso es prácticamente etanol. Y tenemos agua. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos preparar una disolución de alcohol antiséptico. Miremos, ahí hay una botella de alcohol de MK que está mucho más diluido, es decir, tenemos una mezcla de agua y alcohol, que nosotros en ningún momento nos damos cuenta de que son dos sustancias distintas, se ven como una sola. Intuitivamente ya sabemos que ahí hay una mezcla, pero solamente tiene una apariencia. Y miren que aquí ya les estoy hablando de un concepto que es el de diluido. ¿Cuánto agregué? Yo podría tener muy poquita agua y mucho alcohol, que es como está el de Sintorgan, alcohol, etanol absoluto, casi 100% alcohol y muy poquita agua. Puedo tener un alcohol antiséptico, que en este momento no recuerdo realmente su concentración, pero es mucho más baja. Y puedo tener un alcohol mucho más diluido, como por ejemplo el alcohol de una cerveza que está al 5%, es decir, casi todo es agua y muy poco es alcohol, pero igual embriaga. Gracias, Daisy. Daisy nos recuerda que el alcohol antiséptico está al 70%, es decir, ya hay una cantidad importante de agua ahí. Listo, profelina. Si quieres, siguiente diapositiva. Ok. Listo. Listo. Ok, entonces ahora sí, ¿qué características tienen las soluciones? Creo que también ya algunas ya les he... la composición es variable, ya que depende de la concentración que tengan. Entonces yo puedo decir que tengo una solución de alcohol en agua, pero viene el efecto de la concentración, el 70%, o está al 50%, o está al 10%, o está al 98%. Entonces, ¿eso qué significa? Que los mismos componentes pueden estar en proporciones distintas. Las propiedades químicas de los componentes no se alteran porque no hay reacción. Esto sí se los había dicho como definición de una mezcla, tanto homogénea como heterogénea. Son dos componentes que se están poniendo, dos o más componentes que se están poniendo en un mismo recipiente, pero no reaccionan. Las propiedades físicas de la solución son diferentes a las del solvente puro. Y eso tiene algo muy importante y es que se modifican sobre todo el punto de ebullición y el punto de congelación, que vienen dados, por ejemplo, ustedes piensen en que ustedes ponen a hervir agua y luego piensen en que pusieron a hacer un sancocho. Entonces, en el sancocho ya no solamente es agua, sino que agregan papa, plátano, carne, habas, bueno, todo lo que les guste preparar en ese sancocho. Entonces, todos esos solutos van a cambiar el punto de ebullición del agua, ya no va a hervir a la misma temperatura.
Y también ocurre lo mismo cuando le agrego un soluto con el punto de congelación. Nosotros esto no lo vemos tanto, pues porque vivimos en un país del trópico que no tiene estaciones. Pero en el caso de los países que tienen inviernos así crudos como Estados Unidos, le agregan sal al hielo para disminuir su punto de congelación y que se derrita y que, por ejemplo, sea más seguro transitar por las calles o que las entradas a las casas estén limpias y que no se taponen de hielo. Siguiente, Profelina, por favor. Listo. Aquí tenemos entonces los diferentes tipos de soluciones que podemos armar de acuerdo a los estados de agregación de las sustancias que intervienen. Entonces, nosotros podemos tener un gas disuelto en un gas y la disolución será gaseosa. Un ejemplo es el aire. Entonces, el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. El gas más importante ahí es el oxígeno, que es el que nosotros respiramos, pero el que está en mayor proporción es el nitrógeno. El nitrógeno está en alrededor del 78%, el aire del 21%, eso da 99%, el 1% restante viene dado por vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. También puedo diluir un gas en un líquido y la disolución será líquida. De hecho, esa era la pregunta que tenían propuesta para el foro y es, por ejemplo, una gaseosa, que es dióxido de carbono disuelto en agua. La profe Lina me dirá si tenía planeado tratar eso en este momento o en otro momento. Un poco más adelante, Listo, profe. Entonces, listo, entonces quedémonos aquí solamente en explicar que ese es un ejemplo, gaseosa. Listo. Luego tenemos un gas que se disuelve en un sólido. Eso suena un poco más raro, es mucho más químico. Y el estado de disolución es sólido. Por ejemplo, se puede tener paladio, que es un metal de transición que se usa mucho en catalizadores. Catalizadores como por ejemplo los que se ponen en los exhaustos de los autos, de los carros, para hacer reaccionar esos gases de combustión y que no sean tan tóxicos. Y ese paladio tiene poros internos y en esos poros se pueden disolver los gases. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso. También podemos disolver un líquido en un líquido. Ya lo vimos, como el etanol en el agua. Podemos también disolver un sólido en un líquido, también soluciones muy conocidas. En este caso, un ejemplo clásico es el NaCl, es decir, el cloruro de sodio, la sal de cocina, disuelto en agua. También podemos disolver un sólido en otro sólido y se llama de llamar sólido. Y generalmente, digamos, este tipo de soluciones sólidos las llamamos aleaciones. Entonces tenemos latón. El latón es cobre y zinc. El cobre, por ejemplo, es un metal muy valioso por sus capacidades conductoras, inclusive por su color, pero pues es muy caro. Y a veces necesitamos las propiedades de él, pero podemos usar un metal más barato. Entonces podemos aliar el cobre con el zinc y formar latón. Y las soldaduras son diferentes tipos de soldaduras, pero por ejemplo hay una que puede ser estaño y plomo. No es que estén reaccionando los dos elementos, sino que hay una unión física entre los dos que les permite pues trabajar para el proceso de soldadura. Siguiente, Profelina, por favor. Ok, y aquí hablamos de un concepto que también ya habíamos mencionado anteriormente y es el concepto de concentración de las soluciones. La concentración es la cantidad de soluto que está contenida en una cantidad determinada de solvente en una solución. Es decir, piensen que son como esa cantidad de partículas que ustedes lograron disolver en el solvente, que es el que está en mayor proporción. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos medir esas concentraciones de muchas maneras. De hecho, pues a lo largo de la historia de que se han hecho soluciones, hay diferentes
unidades de concentración. Por ejemplo, las soluciones de alcohol se pueden medir en grados Gay-Lussac. Hay otras concentraciones que se miden en grados Brix, por ejemplo, y otras más. Pero, ¿qué pasa con todas estas? Que no son tan generales. Entonces, lo que se ha buscado a nivel de la química y lo que se busca en campos como la química farmacéutica es usar unidades estandarizadas de concentración que puedan dar cuenta fácilmente de qué tan concentrada está una solución y que nos permita hacer cálculos. Siguiente, Profelina, por favor. Listo. Entonces tenemos aquí unas unidades de concentración de las soluciones que son los porcentajes que los estamos presentando en la misma diapositiva precisamente por ser porcentajes. Entonces, aquí que nos recuerden rápidamente en el chat, si hablamos de porcentajes, significa que yo estoy dividiendo lo que tengo, el todo, ¿en cuántas partes? Bueno, aquí ya hay una respuesta. Stacy nos dice que en 2 partes. María Emilce nos dice que en 100. Jaime nos dice que en 2. Marisela que en 100. 2 están súper intercalados. 2, 100, 2, 100. Deshojando margaritas. Bueno, entonces, si se llama porcentaje, significa que ustedes dicen que hay 100 partes en total. Y esas partes en total están distribuidas entre el soluto y el solvente. Probablemente por eso algunos de ustedes dijeron que 2. Pero entonces, ¿qué pasa? Son 100 unidades. Imagínense que ustedes tienen, a ver, tomemos un objeto sencillo, 100 botones. Entonces, ese es como el 100%. Entonces, el porcentaje en masa me dice de esos botones cuántos son soluto y cuántos son solvente. Y los dos, porque se llaman en masa, están en masa. Es decir, tanto el soluto como la solución están en masa. ¿Cuáles son las unidades de masa? Gramos, kilogramos, libras, pero aquí generalmente trabajamos en gramos. Entonces, porcentaje en masa, que se simboliza como porcentaje MM o porcentaje PP, porque todavía tiende a llamárselo a veces peso a peso, indica la masa del soluto por cada 100 unidades de masa de la solución. Es decir, en 100 unidades de masa de la solución, ¿cuántas son de soluto? Por otra parte está el porcentaje en volumen, que es la misma lógica, pero tanto el soluto como la solución están medidos en unidades de volumen. ¿Cuáles son las unidades de volumen? Mililitros, litros, galones, centímetros cúbicos. Aquí, ¿cuáles usamos con mayor frecuencia? ¿Los mililitros o los centímetros cúbicos? Recuerden que esos son dos nombres distintos para una misma medida. Entonces, 1 mililitro y 1 centímetro cúbico son los mismos. Y finalmente tenemos una unidad que la pusimos de última, que es como una mezcla de las dos anteriores. Es el porcentaje masa-volumen o peso-volumen, donde el soluto se mide en masa, es decir, en gramos, y el volumen de la solución está en mililitros. ¿Listo? Ahí vi que alguien escribió MM serían milímetros, no aplica en este caso, son mililitros, ml. Y entonces, ¿qué pasa? Masa a masa sería mucho más fácil de aplicar cuando las dos sustancias se pueden pesar, se puede determinar su masa. Volumen, volumen. Cuando ambas sustancias les puedo medir un volumen, ya sea con una pipeta, probeta o demás instrumentos de medida. Y la masa volumen es muy frecuente cuando el soluto es algo que se puede pesar, mientras que la solución es algo a lo que se pueda medir volumen. Por ejemplo, si voy a disolver un sólido en un líquido,
quizás el sólido lo pueda pesar más fácil y el líquido lo pueda medir como volumen. Profe Lina. Listo, y aquí tenemos entonces un ejercicio. Una muestra de 5.7 gramos de cloruro de potasio se disuelve en 54.3 gramos de agua. ¿Cuál es su concentración? Tú me dirás entonces aquí cómo es la dinámica. Si quieres, expliquémoslo y los siguientes les damos ¿Listo? un tiempo para ver si lo logran deducir a partir Perfecto, muy de bien. esta dinámica. Listo, entonces dale porfa un cliccito. Listo, gracias. Los datos están en gramos, es decir, vemos que el cloruro de potasio, que es lo que se disolvió, está en gramos. Y el agua, que es lo que está disolviendo, también está en gramos. Por lo tanto, dado que tanto el soluto como la solución se están midiendo en gramos, voy a calcular un porcentaje masa-masa, también llamado peso a peso. Siguiente. Listo. Aquí está apareciendo la fórmula que vamos a usar. El porcentaje masa-masa es la masa del soluto sobre la masa total de la solución por el 100%. Siguiente. Ok, y entonces ahora viene, ¿cuál es el soluto? Yo ya lo había mencionado, el cloruro de potasio, que es el que se está disolviendo. ¿Cuánto hay? 5.7 gramos. ¿Cuánto vale la masa de la solución? Aquí es donde ustedes, digamos, si no somos lo suficientemente cuidadosos, podríamos caer en error. La solución es la unión de soluto más solvente. El soluto ya nos habían dicho que era 0.7 gramos y los 54.3 gramos, si ustedes se dan cuenta, no eran de la solución, eran del agua. Entonces, para saber cuánta solución hay, lo que tengo que hacer es sumar esos dos valores, 54.3 más 5.7 gramos, me da un total de 60 gramos. Ya conozco cuánto soluto disolví, cuánta solución preparé. Siguiente, por favor. Entonces, ahora ya tendría que son 5.7 gramos de soluto dividido entre 60 gramos de solución por 100 y eso me da 9.5%. Y entonces aquí ya vienen un par de preguntas, bueno, de aportes, preguntas, errores que se están cometiendo, pero es muy bueno discutirlos. A las personas que les dio 10.4 cometieron un error. Fue porque dividieron entre 54.3, que es la masa de agua, pero la solución nos dice que no es la masa de agua, es la masa total de la solución. Entonces había que dividir entre 60. Y para quien pregunta, para Claudia que dice, profe, pero no se divide por 100. No, no se divide por 100 porque yo estoy buscando a qué porcentaje corresponde. Entonces lo que hago es dividir mi soluto entre el total de la solución, eso me da un decimal o una fracción, y lo multiplico por 100% para saber ese decimal o fracción a qué porcentaje de las 100 partes corresponde. Y entonces ahora yo ya puedo darme una idea. De cada 100 partes que tienen esa solución, 9.5 partes corresponden a mi soluto, el cloruro de potasio. Listo, profe. Podemos pasar, creo que la siguiente diapositiva. Yo sé que aquí van a ir surgiendo. Bueno, Angie dice que le dio 0.09. Angie, a ti te faltó multiplicar por 100%.
Solamente hiciste la división de 5.7 entre 60 y faltó la multiplicación. Y nos pregunta Milady, ¿siempre que se vaya a calcular masa a masa se deben sumar los dos valores? No necesariamente. Aquí lo sumamos porque no nos estaban dando el valor total de la solución, nos estaban dando el solvente. Y recuerda, y todos los demás, que solución es solvente más soluto. Profe Lina, ¿podrías devolverte un momento al anterior ejercicio, por favor? Claro que sí. Para Milady, que es la que pregunta, pero para todos, ¿qué habría pasado si nos hubieran dicho una muestra de 5.7 gramos de cloruro de potasio se disuelve en 54.3 gramos de solución? Ya no habría tenido que hacer esa suma que hicimos para determinar cuánto era la solución, porque ya nos estaban dando la cantidad total. Pero en este caso tuvimos que sumar porque había solvente y soluto. Listo, profe. Avanza, por favor. Ok. Ok, entonces ahora tenemos 12 gramos de naftaleno se disuelven en benceno para preparar 80 mililitros de solución. ¿Cuál es su concentración? Para Entonces, esto, profe Lina, si quieres, demos 3 minutos, ya que veo que pues con la explicación que tú diste, yo creo que esto lo pueden hacer. Entonces, si quieres, les damos 3 minuticos para que lo ¿listo? realicen. Ahora entonces lo realizo. Voy contestando una pregunta. Ay, perdón. ¿Qué hice? Ya. Bueno, aquí nos piden algo que es las diapositivas de las fórmulas. Ok, me voy a devolver un momento para que las escriban, Sí. ¿listo? Entonces, ahí están. No, si quieres, devuélvete y yo les escribo en el chat el problema. Ah, perfecto, gracias. Listo, entonces ahí les escribí 12 gramos de soluto, se me olvidó cuál era el soluto, se disuelven en benceno para preparar 80 mililitros de solución. ¿Cuál es la concentración? Bueno, profe Lina, creo que estos señores como que cogieron la movida rápido. Súper bien. Vámonos entonces a la Sí. respuesta completa de una vez. Exacto. Y para quienes se hayan demorado un poquito más, aquí van a ir apareciendo más ejercicios. Entonces, retomemos. Por ejemplo, la pregunta que hacía Claudia era clave. ¿Hay que pasar los gramos a mililitros? Puede ser que en otro problema sí, pero aquí no había información para eso. Lo que sí había es lo que aparece aquí. El soluto está reportado en gramos y la solución está reportada en mililitros. Por lo tanto, con esas unidades, lo que puedo hacer es calcular la concentración, porcentaje masa-volumen o porcentaje peso-volumen. Digamos que son dos nombres distintos para la misma unidad. Fórmula, masa de soluto sobre volumen de solución por 100%. Es decir, que lo que tenía que hacer era dividir 12 entre 80 y multiplicarlo por 100.
Vi varios ejercicios donde, o varias respuestas donde ponen 0.15. A las personas que pusieron 0.15, lo que les faltó fue multiplicar por 100, porque siempre tenemos que darlo en actuales. Entonces, 15% masa volumen o peso volumen. Aquí también veo unas respuestas que están muy bien, pero les hace falta el porcentaje, como la de Miladis, Natalia y Norma. 15% y luego sí, masa, volumen. Listo. A Jairo le dio 1.5. Ahí, ¿qué pasó, Jairo? ¿Qué pasó con él? Porque quedó corrido un espacio. Es 12 dividido entre 80, queda 0.15. Y cuando multiplico 0.15 por 100, nos da 15%. Pero quisiera comentarles, y creo que la profe Lina lo sabe, generalmente esto resulta siendo más tortuoso y hoy veo como mucha gente que está como sintonizada. Sí, no, muy bien, muy pilos. Sí, señora. Bueno, profe, si quieren, Entonces, vamos con el siguiente. perfecto, evolucionemos al siguiente. ¿Cómo nos va? Y le damos también la oportunidad. Entonces lo voy a Exacto. escribir en el chat y nos devolvemos a las fórmulas. Exacto, listo. Entonces, si quieres, déjalo de una vez escrito en el chat. Igual yo también lo voy leyendo aquí. Una muestra de 9.2 mililitros de etanol industrial se disuelven en 0.7 litros de agua. ¿Cuál es su concentración? Bueno, yo creo que aquí también, profe, vamos a ser generosos diciéndoles la conversión de litros y mililitros. Porque para que se den cuenta, si quieres devuélvete a las fórmulas y yo les escribo entonces en el chat. Si se dan cuenta hay algo, y estamos siendo generosos, y es que mientras el solvente, que es el etanol, está en mililitros, el agua se los dimos en litros. Entonces voy a poner acá que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, recuerden, para los que o de pronto no estén viendo el chat, una muestra de 9.2 mililitros de etanol industrial se disuelve en 0.7 litros de agua. ¿Cuál es su concentración? Bueno, aquí sí ya empezaron las divergencias. Veo que hay 9.9, 9.9, 1.297, 76%. Ya ahora que veamos el procedimiento, pues vamos a mirar cuál es la respuesta correcta y dónde pudieron haberse presentado los problemitas. 7.6%. Bueno, Angie está un poquito perdida, entonces la idea es que vamos ahorita pues a estar muy pendientes del el procedimiento, y definitivamente sabemos que es un poco confuso, pero la práctica nos da también la seguridad de poder mejorar en este aspecto. Marisela 1.31, María Emilce 1.29, Jaime Alberto es otra de las personas que está un poquito perdido en el tema. 7.6%, 13%, 13.142, 1.31. Ok, profe, entonces si quieres vamos al ejercicio y lo vamos explicando.
Bueno, sí, señor. Listo, gracias. Perfecto. Entonces dice, una muestra, aquí me voy a tener un poco como nuevamente como explicando los conceptos y para que entendamos. Entonces, una muestra de 9.2 mililitros de etanol industrial se disuelven. Entonces, me detengo ahí porque ya sé que el etanol es el soluto, es el que se está disolviendo, el que está en menor proporción y el que se le va a agregar a otra sustancia para preparar la solución. Como en este caso, como es etanol y agua, por ejemplo, podríamos pensar en que estamos preparando, qué sé yo, un licor. Tenía alcohol muy concentrado y lo voy a disolver en agua para preparar un licor. ¿Y en cuánto se disuelve? Se disuelve en 0.7 litros de agua. Y me preguntan cuál es su concentración. Entonces, ya sabemos que hay un soluto, vuelvo, insisto, que es el etanol, y la solución está formada tanto por el soluto como por el solvente, es decir, por el agua. Y decíamos que las unidades de concentración vienen dadas por tres distintas fórmulas que vimos, el porcentaje masa a masa, el porcentaje volumen a volumen y el porcentaje masa a volumen. ¿De qué depende? De las unidades que tenga. Masa significa que me están dando gramos, kilogramos, libras y similares. En este caso, este ejercicio no nos suministra eso. Nos está dando mililitros, que son unidades de volumen, y nos está dando 0.7 litros, que también son unidades de volumen. Entonces, como ya nos apareció en la diapositiva, la fórmula que vamos a usar es volumen de soluto sobre volumen de solución por 100%. El soluto es 9.2 mililitros, ya nos lo decían desde el comienzo. El solvente son 0.7 litros, pero ahí era donde les dábamos la pista. Esos litros no me sirven porque tiene que estar en mililitros. Y por eso les habíamos dado la conversión que un litro son 1000 mililitros. Y entonces 0.7 litros serían 700 mililitros de agua. Entonces ya sé que tengo 700 de agua y ahora tengo que calcular cuál es el volumen de la solución. Los 700 mililitros de agua más 9.2 mililitros de soluto nos da 709.2 mililitros. Y ahora entonces ya puedo hacer el ejercicio completo. Puedo dividir los mililitros de soluto, 9.2, entre los mililitros de solución, 709.2, multiplicar eso por 100% para obtener el porcentaje, que con una sola cifra decimal da 1.3. Seguramente con más cifras decimales daba el 1.31 que les dio a varios de ustedes. ¿Listo, profelina? Listo. Aquí tenemos un ejercicio donde a partir de la unidad de concentración tenemos que despejar un dato. Entonces nos dicen, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se necesitan para preparar 72 mililitros de una solución al 2.5% masa volumen de cloruro de sodio en agua? Ya nos están dando la concentración final, nos están dando los mililitros totales de la solución y nos piden encontrar los gramos que se usaron para preparar esa solución. Entonces también podemos tomarnos 3 minutos, profelina. Sí, señor. Aquí ya estoy escribiendo en el chat el ejercicio para devolvernos a las fórmulas. Perfecto, sí, señora. 72 mililitros, una solución al 2.5, me quedó 2.4, 2.5, masa volumen. Listo. Me voy a devolver entonces.
Entonces, chicos, aquí la profe Lina se devolvió y ya el mismo ejercicio nos dice que la concentración es masa-volumen. Es decir, que ustedes ya saben que la fórmula que se va a aplicar es la tercera. Bueno, entonces, a ver, veamos aquí qué han llegado por el momento. Jaime nos dice que le dio 2.8, Stacy 28, Diego 1.8, aquí aparece otro 2.8, 18 o 180, no sé, 0.28. Bueno, aquí miren que no nos puede dar la respuesta porcentaje porque el ejercicio ya nos dio la concentración en porcentaje. Es decir, que nos están pidiendo son unos gramos. Bueno, 180, 0.025, 1.8, 28.8, 2.8, 1.8. Veamos, profe Lina. Ok. Listo. Nos dice, aquí ya tenemos la concentración y lo que deseamos saber es cuánto soluto se requiere para hacer la preparación. Entonces, lo que tenemos que hacer es de alguna manera reemplazar en la fórmula. ¿Hay un micrófono por ahí? Ya lo estoy silenciando. Ok, Wilson sí, Maldonado. aquí Wilson. Listo. Entonces, tenemos la fórmula y veamos qué conocemos y qué no conocemos. La masa del soluto es desconocida, es lo que nos piden calcular. El volumen de la solución sí es un dato dado, nos dicen que es 72 mililitros. La concentración de la solución también es un dato dado, nos dicen que es 2.5%. Entonces, ya que identificamos lo que nos están dando y lo que nos están pidiendo, vamos y lo reemplazamos en la fórmula. Entonces, reemplazamos el porcentaje masa-volumen con 2.5%. La masa del soluto es lo que nos están pidiendo. El volumen de la solución lo reemplazamos por 72 mililitros y el 100% pues sigue siendo 100%. Y lo que hacemos es despejar. Aquí viene un poquito de matemáticas y es el 72 pasa a multiplicar el 2.5 y el 100 pasa a dividir y me da 1.8 gramos. Otra forma de hacerlo sería interpretando qué significa ese 2.5 gramos, 2.5%, perdón. Ese 2.5% más a volumen significa en 100 mililitros de solución hay 2.5 gramos. Entonces, en 72 mililitros, ¿cuántos gramos habrá? Y lo podrían hacer por una regla de 3.
Ujú. Listo, profe. Si quieres, pasemos a la Listo. siguiente. Ok. Bueno, no sé si a estas alturas sigue el problema de audio o si quieres, Eh, intentamos con él. ok, sí, probemos a ver si ya la tecnología está a mi No, favor. Me van diciendo, por favor. No no, está a mi se favor escucha todavía. todo. No, está a tu favor. Ok, Sigamos así. Eh, insistente. solubilidad. Entonces, en unión con lo anterior, que era la concentración, también viene un concepto que estoy seguro que también lo hemos vivido a diario, de pronto no con el nombre técnico, pero sí lo conocemos, que es la solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Es decir, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, podemos coger sal y disolverla en agua, pero lo que nos está diciendo esta definición es que eso depende de la temperatura y que todo soluto cabe en una cantidad máxima. Entonces yo quiero que ustedes piensen en el siguiente ejemplo. Ustedes se montan en un bus y sé que todos se han montado en un bus. En las ciudades nos hemos montado en los sistemas masivos como Transmilenio o el mío, el metro de Medellín, pero cuando estamos en un pueblo tenemos a veces que viajar de un municipio a otro en un bus. Hemos hecho viajes más largos de carretera para conocer ciertos lugares en bus, es decir, que esto no es eh, desconocido para nosotros. Entonces piensen que en principio el bus solamente tiene a su conductor y de repente empiezan a subirse los pasajeros. Los primeros pasajeros empiezan a ocupar las sillas donde quieran sentarse. El bus en ese momento está insaturado y en el concepto de solución, la solución insaturada es lo mismo. Cuando al solvente le caben todavía más partículas de soluto que las que tiene en ese momento. Pero supongamos que el bus está haciendo un trayecto que es bastante congestionado. Entonces empiezan a subir más personas y entonces se llenan primero las sillas, luego las personas que según los parámetros que hayan determinado pueden ir paradas y llegamos a un momento en que, por ejemplo, si en un bus caben 40 personas, ya está el máximo de 40 personas. En ese momento, el bus está saturado. De manera similar, una solución estaría saturada cuando ustedes agregaron exactamente lo que la teoría dice que se puede agregar de ese soluto. Pero ¿qué pasa? En la vida real pasa que, por ejemplo, en el bus, si es un bus de esos intermunicipales, le meten gente hasta que no quepa nadie más, hasta que uno vaya como sardinas enlatadas. Y en el Transmilenio, por ejemplo, también pasa lo mismo, que si uno tiene afán, se mete en el bus, así no quepa. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, el bus tiene más pasajeros de los que deberían ir. Y en el caso de la química, la solución sobresaturada lo que me dice es, también ya hay más partículas de las que podría haber en esa solución. Pero aquí pasa algo que pasa en la vida real y también en las soluciones, es cuando yo le agrego más partículas de las que caben, cualquier desequilibrio hace que esto se dañe. En el caso del bus, un codo hacia atrás y puedo ganarme un problema. Puede armarse una pelea, pueden robarme algo que llevo en mi bolso porque están apretujados, ni siquiera me doy cuenta. Y en el caso de las soluciones, pasa que las partículas ya no pueden estar sobrenadando en la solución y entonces se van al fondo del recipiente. Eso se llama precipitación. Entonces, la solución ya no soporta más partículas y cualquier desequilibrio que yo le haga lo que hace es que esas partículas que están de más se vayan al fondo del recipiente. Listo, profe Lina. Siguiente diapositiva.
Ok, y ahora sí, ya pensando en nuestro bus, que son las soluciones, ¿de qué depende la solubilidad? Entonces, la solubilidad depende de varios factores. No todos influyen de la misma manera en todo tipo de soluciones, pero uno es el tamaño de las partículas. Y vuelvan a pensar en nuestro bus. ¿Qué pasa? Si es gente delgada y ya hay bastantes, la cosa es menos tortuosa. Pero si todos son gorditos, imagínense que eso es más difícil. O si va un gordito dentro de un flaquito. Entonces, el tamaño de las partículas influye en cómo nos organizamos en el bus y qué tan solubles somos, y también influye en las soluciones químicas. Partículas más grandes quizás sean más difíciles de solubilizar. Si las tengo en un tamaño más pequeñito, es más fácil. Nosotros nos damos cuenta en general en los polvos. Los polvos son más fáciles de solucionar que si fueran estructuras más grandes, tipo roquitas o piedritas. Otro que depende de la naturaleza del soluto y del solvente. Es decir, hay solutos y solventes que se llevan bien y hay solutos y solventes que no se llevan bien y no se van a mezclar y solubilizar por más de que ustedes quieran hacerlos. Hay sustancias que se llevan muy bien con el agua y entonces no se llevan bien con los lípidos, y otras al revés, se llevan bien con los lípidos y no se llevan bien con el agua. Otro factor muy importante es la temperatura. Con la temperatura pasa que siempre esperamos algo, pero no necesariamente siempre ocurre ese algo. ¿Y qué es lo que esperamos? Que a mayor temperatura sea más fácil disolver las sustancias. Y ustedes lo ven, si ustedes han preparado en leche cualquiera de estos polvos solubles de chocolate, bebidas chocolatadas, le hace Milo, Chocolisto y bueno, todas las marcas similares. ¿Dónde es más fácil disolver el Milo en la leche? ¿Cuando la leche está fría o cuando la leche está caliente? ¿Qué nos dicen en el chat? Caliente, dice María. ¿Verdad que aquí parece que va a haber un consenso? Caliente, Y es que sí. todos lo hemos experimentado. Y por eso les decía que nosotros hacemos química todo el día. Y de hecho, los que tienen habilidades para la cocina, el profesor Jesús no es uno de esos, pero algo hace, lo hacen todo el tiempo, lo hacen muy bien. Entonces, cuando nosotros calentamos el solvente y el soluto es un soluto sólido que se comporta de manera normal, es más fácil diluirlo. Y eso ocurre con el Milo. Pero entonces, no todos los solutos desafortunadamente, o bueno, no desafortunadamente, no todos los solutos se comportan de esa misma manera. Entonces, yo quisiera ver qué interpretación encuentran para la gráfica azul oscura, la gráfica del Na2SO4. ¿Cómo se está comportando esa solubilidad? Bien, mientras ustedes contestan, yo aquí estoy leyendo una apreciación muy importante que hace la profe Lina, y es que el link de las videoconferencias es permanente, es decir, para las videoconferencias de biociencias siempre ha sido y seguirá siendo el mismo, que ya lo escribo acá, y que nosotros normalmente se los compartimos también en el anuncio de inicio de semana. Precisamente pensando en que cada semana no tengan que buscar un nuevo link y todo eso, entonces ya ese siempre es el mismo. Listo. Y entonces les recuerdo la pregunta que les había hecho. Quiero que me digan, nosotros estamos pensando que la solubilidad siempre se debería comportar como esa bella línea roja que está presente. La temperatura aumenta, entonces es más fácil solubilizar la sustancia y así siempre va a pasar. Pero les estoy pidiendo que me digan qué pasa en esa curva azul oscura. ¿Qué ven de raro al interpretar esa gráfica de solubilidad? ¿Qué pasa por más o menos como a 32 grados, 33 grados?
La temperatura está aumentando, muy bien, pero, como dice Milena, pero aquí creo que María Emil se da en el punto. La solubilidad baja. Muy bien. ¿Qué pasó? La solubilidad venía para la gráfica azul, que es el sulfato de sodio, venía aumentando, aumentando, aumentando progresivamente y de hecho aumentaba muy rápido. Pero llegó a la temperatura de 32, 34 y dada su naturaleza, ocurrió que empezó, ya sea por, ya tocaría mirar por qué ocurre eso, empezó a disminuir. Entonces tiene un comportamiento raro, no tiene esa solubilidad esperada. Otra que quiero que veamos, efectivamente es menos soluble, Sara. Otra que quiero que veamos es la que está en magenta o fucsia, la del cloruro de sodio, que no debería sorprendernos, que el cloruro de sodio es la sal de cocina, y es que aunque esa solubilidad aumenta, más o menos se mantiene constante. Entonces, eso es muy importante porque imagínense lo que pasaría si la solubilidad cambiara más drásticamente con la temperatura. Ustedes prepararon su sopita o su caldito de papa, supongamos, y estaba caliente cuando le agregaron la salecita y les quedó perfecto de sal. Si la solubilidad no es constante, imagínense que cuando el caldito se enfriara un poquito, ni siquiera es que estuviera frío, sino que ya estuviera tibiecito, ustedes lo sentirían demasiado salado y sentirían los cristales de sal en su boca. Entonces, afortunadamente, la sal no cambia tanto de solubilidad con el cambio de temperatura. Y tenemos una sustancia como el demasiado difícil sulfato de cesio hidratado, el azul más clarito, que siempre tiene solubilidad descendente. O sea, a este sí la temperatura no lo favorece. Cuando se calienta, siempre a menos. Y antes de pasar al último factor, con la temperatura en los gases también pasa eso. Cuando el solvente se calienta, los gases son menos solubles. Eso, por ejemplo, es un lío ambiental. Cuando los lagos, los mares, por efecto del calentamiento global, logran temperaturas más altas que las comunes que tienen, el oxígeno es menos soluble y entonces está menos disponible para los peces y los otros seres que viven ahí. Entonces, mientras que esperamos que la solubilidad siempre aumenta, nos estamos dando cuenta que hay solutos donde la solubilidad se mantiene casi constante, otros donde de repente baja y otros como el compuesto raro y los gases donde la temperatura siempre desfavorece la solubilidad. Y hay un último factor que es la presión, que influye especialmente en los gases. Los gases, cuando los presionamos, que mayor cantidad de esos gases se vean obligados a incorporarse a la fase gaseosa. Por lo tanto, con la presión aumentamos la solubilidad de los gases en solventes líquidos. ¿Listo? Ok, aquí viene una pregunta de comprobación para interpretación de las gráficas. En la anterior vimos tendencias, ahora queremos que ustedes nos digan valores exactos. Tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la solubilidad del nitrato de potasio a 60 Celsius? El nitrato de potasio es la curva de punticos rojos. Y la otra pregunta es, ¿a qué temperatura el clorato de sodio tiene una solubilidad de 90 gramos en 100 gramos de agua? Bueno, entonces nos preguntan por nitrato de potasio a 60 grados. Voy a aumentar el tamaño para que lo puedan buscar mejores. Es la línea punteada roja. Exacto, es la línea punteada roja. En el eje horizontal, en el eje X, está la temperatura. En el eje vertical está la solubilidad.
María Milce, revisa las unidades de tu respuesta. Listo, profe. Yo creo que con los datos que tenemos ya podemos... ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice, ¿cuál es la solubilidad del clorato de potasio a 60 Celsius? Entonces, profe Lina, si con tu cursor te pudieras parar, por favor, en 60 Celsius, en el eje X. Ok. Acá. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que hacemos? Desde 60 Celsius nos vamos hacia arriba hasta la curva de la sustancia que nos interesa. Es la roja. Y luego, cuando llegamos al punto de 60 Celsius, lo que hacemos es irnos hacia el eje vertical para buscar la solubilidad que le corresponde. Y esa solubilidad es efectivamente 110 gramos. Muy bien a quien dio la respuesta completa. 110 gramos está muy bien. La unidad completa sería 110 gramos de soluto que se disuelven en 100 gramos de agua. Pero pues está muy bien. Y aquí una observación que dirán, el profe sí molesta mucho, pero gramos se simboliza únicamente con G, no se simboliza con GR. Listo, y aquí viene la siguiente pregunta, y es, ¿a qué temperatura, o sea, aquí ya me están preguntando por temperatura, el clorato de sodio tiene una solubilidad de 90 gramos en 100 gramos de agua? Es decir, aquí ya me están dando la solubilidad, la busco en el eje vertical para el clorato de sodio, que es el azul, y tengo que encontrar la temperatura. Listo. Entonces, en este caso nos están dando que la solubilidad es, ¿cuánto era? 90, ¿verdad? 90. Ubicamos en el eje vertical el 90 gramos y nos vamos hasta la gráfica que nos interesa, que es la del clorato de potasio, que es la azul. Entonces, vamos, nos movemos hacia la derecha, llegamos al punto que nos está mostrando el cursor de la profe Lina y bajamos para buscar la temperatura que le corresponde, que en este caso sería 10 Celsius. Es decir, en resumen, si nos dan temperatura, lo que hacemos es ubicar la temperatura, luego ir hacia la gráfica y luego hacia el eje vertical de solubilidad. Y al revés, cuando nos dan solubilidad, ubicamos la solubilidad, vamos hacia la gráfica y luego bajamos para buscar la temperatura correspondiente. Muy bien para los que respondieron que eran 10 Celsius. Ok, entonces, profe Lina, no sé si quieres intentarlo para el foro.
Ok, bueno, voy a hablar despacio para que se logre captar la idea del foro, en el cual hacían pues, No, una pregunta muy simple. profe, tranquila, yo Bueno, continúo. si quieres, dale, o Sí, bueno, ahí mira. sí, 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 es que se acelera, se te acelera, lo compensa acelerando y entonces se te escucha distorsionada. No, terrible. Entonces, los, eh, las gaseosas son, más allá de los colorantes y los endulzantes, son agua carbonatada, es decir, agua a la que se incorporó dióxido de carbono. Pero el gas, recuerden lo que habíamos dicho, eh, tiene menor solubilidad con el aumento de la temperatura. El dióxido de carbono es un gas. Ahora, este entonces se escaparía muy fácilmente hacia la superficie en forma de burbujas, como lo dice acá. Y aquí la profe nos trae una aclaración interesante, que es cuando el ácido carbónico se descompone, y esa descomposición es muy rápida, libera agua y dióxido de carbono en forma de burbujas. Nosotros lo vemos en las burbujas de la gaseosa, pero ¿saben dónde vemos esta reacción supremamente clara? Cuando disuelven un alcacércer en agua. Ahí lo que tienen es bicarbonato de sodio que rápidamente se descompone en ácido carbónico y ese ácido carbónico se descompone en agua y dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo logramos que se produzca la gaseosa? Entonces, si no es por efecto de la temperatura, podemos hacerlo por efecto de la presión. Si nosotros presionamos ese gas, logramos que tenga una mayor solubilidad. Bueno, aquí por cuestión de la pantalla no alcanzo a mirar el eje de la de abajo. Está gas, dióxido de carbono en fase gaseosa y hay presiones parciales, ¿verdad? Gracias, profelina. Entonces, lo que estamos viendo es que a medida que aumentamos la presión, podemos lograr una mayor solubilidad, la solución aumenta y este punto que está marcado aquí son como 1500 kilopascales, o sea, una atmósfera de presión, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces tenemos que a una atmósfera de presión, es decir, la presión que se logra a nivel del mar, eh, para una temperatura de 15.6 Celsius, la solubilidad que alcanza ahí es de 12 metros cúbicos sobre metro cúbico estándar. Bueno, no sé las unidades. Pero bueno, en general lo que estamos diciendo es que el efecto de la presión es aumentar la solubilidad de gas en agua. Cuando ustedes lo destapan, digamos que chévere porque se van a consumir la gaseosa, pero se tiraron ese sistema presionado porque la tapa suena y el gas empieza a perder toda esa presión que alcanzó y empieza a encontrar que afuera en la atmósfera hay una menor presión y por lo tanto de una empieza a salir y esa salida es la que produce el burbujeo en el líquido, que en gaseosas, sobre todo las gaseosas negras, si se dan cuenta, son más escandalosas. Ustedes ven que las burbujas que escapan del dióxido de carbono alcanzan a arrastrar líquido y ven que la superficie se alcanza a mojar un poco con esas burbujas, es decir, salen tan rápido y están perdiendo, esa caída de presión es tan impresionante que alcanza a arrastrar líquido. ¿Listo, profelina? Perfecto, profe, gracias. Listo. Entonces, para terminar, ya algunos recordatorios. Entonces, en principio, recuerden que revisar en la pestaña módulos los contenidos de la unidad 8, soluciones. De hecho, la idea es que ustedes se anticipen un poco a lo que viene en la semana y que ya esta semana empiecen a revisar la unidad número 2 para preparar el siguiente tema. Por otra parte, recuerden que esta grabación, para los que necesiten volverla a revisar,
queda en la sección, la pestaña módulos, en la sección videoconferencias. Hay un nuevo foro, que es el foro tutoría 4, que abre a partir de mañana, que queda en foros de discusión. La actividad 1, ósmosis en las membranas biológicas, cierra el día de hoy. Ya las particularidades de profesor, tuve problemas, se la escriben por favor al profesor determinado, eso no lo tratamos aquí en la videoconferencia. Como tenemos un parcial, la idea es que antes de hacer el parcial repasen los contenidos de la unidad número 1, célula, y la unidad 7, materia y energía, para presentarlo. Como les decía al comienzo, el parcial tiene una duración máxima de 80 minutos y tiene un solo intento. Ustedes tienen que sentarse en el momento que ya estén preparados. Bueno, aquí está lo que ya les había dicho, que queda la sección videoconferencias, la grabación. Y finalmente, es importante decirles, la próxima videoconferencia es el lunes 26 de octubre a la misma hora de hoy, 6:30. Recuerden lo que dijimos hace un rato, el enlace siempre es el mismo, el de bit.ly/biociencias 2020-67. La profesora Lina nos dice además que va a revisar el video de la semana anterior, el que reemplazó la videoconferencia, donde explica los temas de materia y energía para mejorar las condiciones de sonido. Sabemos que hoy vimos mucha matemática, muchos ejercicios. La recomendación para quienes quedaron un poquito perdidos es volver a ver la videoconferencia y, por supuesto, pues a comunicarse con el profesor respectivo. Profe Lina, no sé si alcanzas si te da para despedirte. Bueno, muchas gracias a todos, mil disculpas por el inconveniente, pero bueno, a veces la tecnología es así. Profesor Jesús, mil gracias. Ahí sí escucha bien, profe. Ay, la clase se arregló. No, profe, muchas gracias por hacer posible este encuentro en el horario indicado y bueno, esperemos no nos vuelva a pasar o tener un plan B o un plan C para eso. Gracias. Sí, señora. Bueno, entonces, que pasen muy buena noche. Nos vemos en una semana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego, profe. Tenga buena noche. Gracias.